A esta hora vamos a hablar de un tema muy interesante y tiene que ver precisamente con la información que se ha conocido en las últimas horas sobre decretos en algunos países del mundo donde prohíben, por ejemplo, las redes sociales para menores de edad. En Colombia ya se avanza en ese propósito. Para hablar de este tema, saludamos a Jorge Hernán González, psicólogo y profesor de la Fundación Universitaria María Cano. Profesor, bienvenido al Consejo de Redacción, ¿cómo amanece? Muy buenos días, Sebastián, Claudia y Catalina. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, y ustedes aquí con esta mañana de saludo para todos los televidentes. Mire, este tema es muy interesante. Dice, en Colombia el decreto 0769 del año 2026 reglamenta la ley 2489 de 2025 para establecer lineamientos obligatorios que protejan a los menores en Internet. ¿Qué significa esto? Acabamos de ver que en Francia, para los menores de 15 años, se prohíbe de tajo el uso de las redes sociales y en otros países del mundo están haciendo cosas similares. ¿Qué significa este decreto que está desde el año 2025 y cómo funcionarían las nuevas propuestas para este país? Bueno, este es un elemento importante y un avance normativo que vamos teniendo. Hay muchos elementos quizás a favor o en contra frente al proceso del uso de las redes sociales, del uso de las tecnologías digitales en niños, niñas y adolescentes, pero sin duda este es un elemento que va a potenciar. Algunos estudios han demostrado algunas afectaciones, otros quizás a favor van a mostrar también los avances que desarrollan las tecnologías en el desarrollo cognitivo, en algunas tareas escolares y cómo potencia también los procesos de aprendizaje. Sin duda es un llamado al uso responsable de las tecnologías, a un buen control. El decreto nos invita a todos los actores, tanto el Estado como los padres de familia, las instituciones educativas, a responder desde un principio de corresponsabilidad y de liderazgo en el uso de las tecnologías de estos niños, niñas y adolescentes. Es importante el tema de la sensibilización porque el decreto en sí mismo, si bien va a ser un avance normativo, no va a ser la solución para todos los riesgos a los que están expuestos los niños, niñas y adolescentes, que si bien el decreto es un llamado a la configuración de entornos más seguros para la navegación de estos niños y niñas. Profesor, hay muchas interrogantes que como padres de familia a veces nos hacemos porque usted mismo lo ha mencionado, hay una corresponsabilidad, a veces los padres tratamos de ir al máximo en esa protección, pero vemos que desde las mismas plataformas hay formas de burlar o de vulnerar esos parámetros de edad. ¿Cómo hacer o desde qué punto las mismas plataformas de Meta como Instagram, como Facebook, deben también poner de su parte para tratar de ser más fuertes en esos controles? De acuerdo, en este contexto normativo hay un llamado a las plataformas digitales a garantizar la seguridad y la protección de los datos de los niños, niñas y adolescentes. Ellos no pueden ser configurados como un análisis de datos de procesos comerciales, deben garantizar la seguridad y los controles que puedan generar y favorecer a los padres de familia para potenciar este control. Deben garantizar los controles parentales y accesos seguros para que estos entornos digitales minimicen los riesgos de todo tipo de violencias a los que se ven expuestos los niños, las niñas y los adolescentes en nuestro contexto. Profesor, mire, en las últimas horas fue entonces nuevamente radicado este proyecto de ley que busca la restricción de las redes sociales para los menores de 16 años en nuestro país. Pero como lo mencionaba Sebastián, en Francia son niños de 15 años, en Australia de 16. ¿Cuál es la diferencia de edad entre los 14 y los 16 años y la manera en que estos niños en estas edades socializan a través de las redes sociales? Hay un contexto y habría que revisar todo el tema de los antecedentes en psicología del desarrollo que nos abordan el contexto normativo, ¿cierto? Y ese desarrollo de capacidades y potencialidades. Es cierto que hoy hay una transformación en términos de los procesos de socialización de los adolescentes, lo cual no está ni bien ni mal. Es un proceso de una transformación también, pero la búsqueda es un entorno seguro, que los niños, niñas y adolescentes estén expuestos en menor medida y cada vez se extingan todos los procesos de violencia a los que se pueden ver expuestos en los contextos digitales. Profesor, mire, yo tengo 31 años y yo recuerdo mi infancia que yo iba a la biblioteca. Yo vivía en Jericó y yo iba a la biblioteca pública a hacer mis tareas y me sentaba y revisaba libros, pese a que ya estaba entrando el boom del internet, del Facebook y de las redes sociales. Pero es que hoy vemos que rara vez, ojo, no es estigmatizar, hace parte de una realidad, pero hoy día los niños todo es en las plataformas digitales. Son pocos los niños que de verdad van a una biblioteca a tratar de consumir un libro, a tratar de aprender de historia.
¿cómo logramos no estigmatizar? Porque es que no podemos pelear contra la tecnología, eso hace parte de nuestra realidad de los avances, pero estamos perdiendo a nuestros niños, eso es una realidad. Los niños están cayendo en el consumo, en el tema de explotación, en el tema del trabajo temprano. Son muchas las realidades que se están presentando a través de esas redes sociales y la trampa siempre está. Entonces, claro, ponen el registro para ingresar, tiene que ser mayor de 18 años, pues el niño pone que es mayor de 18 años, pero no hay cómo regular que evidentemente sea un menor o no. No, si hay una regulación y ese es el llamado que hace el contexto normativo a las plataformas digitales para generar ese locus de control externo, porque también es cierto que hay formas en las que tradicionalmente se han vulnerado esos controles. Hay una cantidad de riesgos importantes. Es importante también mencionar los elementos de acceso. Tú lo dices, no hay que, yo lo digo, satanizar el uso, pero sí hacer un uso responsable. Las bibliotecas terminan siendo un entorno que facilita el aprendizaje y la incursión es también cómo estos procesos de enseñanza y aprendizaje, todos estos procesos de búsqueda de información empiezan a generar una transformación que deben llamar al niño y al adolescente en compañía de su familia, en compañía de los contextos educativos, a hacer el mejor uso posible, ¿cierto? Porque aquí el reto no es tanto la minimización del uso, sino el uso responsable y de entornos seguros que minimicen esos riesgos de violencia, esos riesgos de exposición a trata de personas, a trabajos tempranos y demás, que puedan ser utilizados para los beneficios que pueda generar. Hay muchas plataformas en términos de los procesos de aprendizaje, cómo potencian y favorecen el proceso. Las nuevas formas de evaluación, también es cierto que los niños, niñas y adolescentes hoy tienen unas particularidades y unos desarrollos cognitivos y sociales un tanto diferentes a los que posiblemente tuvimos nosotros, y eso implica también una transformación, y el reto también para las instituciones educativas está acoger esos elementos normativos a los currículos y transformar esas dinámicas curriculares que se deben tener en las instituciones educativas. Pero no me quedó claro lo de la regulación. Usted dice que sí se regula, pero lo digo con respeto. Yo veo cómo se crean perfiles falsos, cómo niños tienen perfiles y aparecen como si tuvieran fecha, es decir, superando los 18 años. ¿Quién regula entonces eso? Porque yo no lo veo. Sí, hay un proceso de corresponsabilidad entre el Estado, las plataformas digitales, incluso los padres de familia y las instituciones educativas. Y la superintendencia. Y la superintendencia. Y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y Entonces hay que ajustar esa regulación. Sí, hay que generar ajustes y garantizar que efectivamente todos los actores que entran en el proceso estemos bajo ese principio de corresponsabilidad, otorgando las competencias y los elementos que debemos responder para que sea efectivo el decreto, ¿cierto? Para que los niños, niñas y adolescentes efectivamente estén menos expuestos a las situaciones de violencia y de riesgo que puedan generar estas plataformas digitales. Y es que todos estamos expuestos, no solo los niños, no solo los adolescentes, todos en realidad. Hay suplantación de identidad, cualquiera. En este momento hay muchas personas recibiendo mensajes diciendo que, por ejemplo, somos uno de nosotros el que les está hablando y no es esa persona la que está detrás de WhatsApp. Entonces es más esa autoprotección, ese llamado al autocontrol, porque usted lo decía, profesor, son niños con capacidades cognitivas también muy diferentes a quizá la de generaciones anteriores, y tampoco es cortarle las alas a la posibilidad de que estos niños tengan el mundo también en sus manos, pero para aprovecharlo de mejor manera. ¿Qué consejo se le puede dar tanto a los padres de familia como a las instituciones educativas para encontrar ese equilibrio, esa correlación con la tecnología que nos tiene también el mundo en las manos, pero con esos riesgos y esos peligros a los que nos vemos enfrentados todos, no solo niños, niñas y adolescentes? Bueno, el primer elemento es el uso responsable, ¿cierto? Para los padres de familias, el control parental termina siendo una herramienta importante. Es necesario el seguimiento que los niños, niñas y adolescentes hacen a sus plataformas, estar pendientes de los contactos que establecen, de las páginas que visitan, de hacer ese rastreo de acceso a la información que generan los niños, niñas y adolescentes. Es cierto, Sebastián nos mencionaba que algunos elementos pueden perfilar de manera falsa las identidades y bloquear ciertos historiales de navegación, pero los adultos debemos ir un pasito adelante y tener ese control y ese seguimiento que tenemos de una manera aleatoria, de una manera tranquila, que favorezca ese locus de control. Claramente ni los adultos lo tenemos muchas veces, los niños y adolescentes un poco menos, que el control sea interno. Entonces necesitamos esas herramientas de control desde los adultos. En las instituciones educativas hay unas iniciativas interesantes de unos días a la semana
en el uso del celular o lo dejan en los casilleros antes de iniciar las clases y lo toman solamente para actividades académicas que son elementos y son pasos que pueden ir favoreciendo el proceso. Los niños ser transparentes y con la exposición y de activar las rutas en los campos. Digamos, esa confrontación que tienen a esa edad los adolescentes con los padres. Y si ya tienen redes sociales y se las quitan, es un caos en la familia. Y si no tienen, es que el resto de mis amigos tienen. Y es que entonces empieza el papá te odio, mamá te odio y empieza una confrontación. ¿Cómo debería ser el actuar de los padres de familia frente a esa llamada frustración de los jóvenes? Hay un proceso interesante en la actualidad con los adolescentes y es que, bueno, en la actualidad y siempre ha estado un proceso de separación progresiva de los padres. Es una de las características de la adolescencia que se va presentando, que es importante la cercanía y siempre la comunicación asertiva será el camino para poder sortear esas situaciones de tensión que se puedan estar presentando al interior de las dinámicas familiares. Siempre la comunicación será el elemento fundamental. No establecer juicios de valor, sino comprender y acompañar siempre será el camino para controlar y para regular ese uso. ¿Y cómo puede un padre de familia verificar las cuentas que tenga su hijo? Porque una puede ser la fachada que se tengan frente a los padres y tener una red para que la vean los papás y los familiares y tener otra red oculta. Ahí es el reto del conocimiento de nuestros hijos y no solo eso, sino también de sus redes familiares. Si yo puedo conocer sus redes, yo recuerdo que con los papás hablábamos en algún momento y es importante, un papá no necesita un amigo, porque los amigos los tienen en otro lado y generalmente flexibilizan los procesos de acompañamiento. Siempre necesitará al papá y la mamá que lo acompañen y lo orienten, que es importante mirar y rastrear esos perfiles, por eso hay que hacerlo de manera aleatoria. Hoy vamos a mirar, acercarse a los programas de televisión que ve, los videojuegos que usa, los amigos y las redes que tiene y estar atentos a los cambios que pueda presentar, porque si hay un cambio en contextos sociales, en el grupo de amigos, en las relaciones que va teniendo, ya hay un indicador que me está indicando que debo estar atento a ciertos elementos y a esas transformaciones que pueda generar. Entonces es importante conocer el contexto y siempre la comunicación asertiva va a acercar un poco, porque la clave es no distanciar la relación entre padres e hijos. Además que van creciendo ya también con un nuevo lenguaje, es como si fuese, sí, es una nueva generación, entonces ya hablan de funar, por ejemplo, cuando van a criticar, ¿qué otro término podemos relacionar? Por allá, por favor, por el lado derecho que Cata es la mamá aquí. Que es ¿El FOMO, que es el miedo a perderse algo de lo que está pasando. Sí, Eso es algo, entender también el lenguaje de ellos. Hay que ponerse a la par de ese conocimiento y hablarles mucho. Yo que soy madre también de dos casi adolescentes, ya, o casi no, ya adolescentes, porque hoy la adolescencia es un poquito antes, hablarles de todo, de los peligros, de los riesgos, de drogas, de alcohol, de todo, porque finalmente si los metemos en una burbuja después pueden verse expuestos a mayores problemáticas. ¿Te digo la verdad? La verdad. Quedé preocupado. Qué difícil Quedé con un tener hijos sinsabor. hoy. Sí, porque siento que es un problema que no tiene solución, que nos toca montarnos en el bus y empezar a trabajar sobre eso, o sea, es una realidad. Más o sea, que no solución es control. Sí, o sea, no podemos ir en contra de esa realidad, pero para nosotros, pues a nosotros nos tocó la transición. Entonces ya esta generación va a tener un efecto seguramente en 10, 20 años y habrá que ver el mundo cómo se comporta en ese Pero tiempo, sí profesor. soltando de a poquitico, porque además lo que dice Cata es bien importante, no se pueden meter en una burbuja porque el día de El mundo mañana es que otro. los saques a la Exactamente. realidad se van a enfrentar y no van a saber cómo reaccionar. Lo que hay que generar, y creo que es una de las claves, es estrategias de afrontamiento para cuando se expongan a esos peligros tengan la capacidad, y los papás tienen el reto de enseñar a decirle a los hijos que el no también será una respuesta completamente válida, que no hay que compararse con los otros, porque algunos tendrán unos adelantos en el uso de las tecnologías, otros no, unos a los 12, otros a los 14, otros a los 16, y el reto no es, incluso en las investigaciones en adicciones comportamentales, hablamos que no es tanto el tiempo de permanencia, sino la intencionalidad que se le hace al uso de las redes sociales Claro, y de porque las además si tecnologías usted está viendo digitales. recetas de cocina, un adolescente está en ese modo, pues es algo más sano que ver otro tipo de contenidos. Exactamente, y los riesgos, hacer el uso responsable, ¿cierto? Porque la tecnología ha quedado para avanzar y que nos genere también, y que la podamos volcar hacia ese otro elemento, las estrategias de aprendizaje. Los profesores tienen el reto de transformar y de acercarse un poco a los chicos en las dinámicas evaluativas, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, para que no nos pase como quizás a veces estamos en el campo
enseñando en un libro las dinámicas del sistema digestivo de los mamíferos, teniendo los mamíferos al lado de la ventana. Entonces, también hay ejercicios de simulación, los programas de salud empiezan a tener ejercicios de simulación que van a potenciar el aprendizaje. El uso es responsable, y ahí está la clave, responsable y con un control y un seguimiento de lo que está haciendo para minimizar los riesgos. Muy bien. Definitivamente también es un tema de responsabilidad de los padres de familia. Como decía aquí un televidente que me acaba de funar, dice que es importante ganarse la confianza de los hijos. Me funa porque dice que entonces me dio miedo y que no va a tener hijos. Que estoy preocupado. El ejemplo, enseñar con el exactamente, ejemplo eso es siempre va a ser la fundamental. mejor manera. Es muy importante. Jorge Hernán González, gracias por estar con nosotros aquí en Consejo de Redacción. Muy amable, un feliz día. Gracias a ustedes, feliz día para ustedes. A las 6 de la mañana, 43 minutos, vamos a hacer una pausa muy breve para comerciales, muy cortica, pero ya regresamos con la información deportiva y muchas más noticias aquí en Consejo de Redacción.